En lo que hoy son territorios de Salto y Tacuarembó, aún se pueden ver los más recientes volcanes identificados en Uruguay. Investigaciones geológicas en curso señalaron algunas formaciones de esa zona como los últimos volcanes que se apagaron aquí. No solo se reescriben algunas páginas de nuestro pasado, también se abren posibilidades a futuro vinculadas a recursos mineros y energéticos. Y del fuego al agua, vamos a conocer el canal de pruebas navales y marítimas de Facultad de Ingeniería y su más reciente aplicación, el Excelsior. Y del agua al ruido. ¿Qué pasó con la polución sonora en el centro de Montevideo durante lo más duro de la pandemia? Y de ahí al cine, porque vamos a anticipar el documental Soñar Robots, en diálogo con su director, Pablo Casacuberta. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Los invitamos a conocer los volcanes más jóvenes de Uruguay. Recientemente identificados como tales, algunos cerros del este del departamento de Salto, muy cerca de Tacuarembó, esconden a plena luz secretos de nuestro pasado, cuando esta tierra terminaba de formarse. La costa atlántica de Namibia se continúa en lo que hoy es Uruguay. Tuvimos y tenemos flora, fauna y geología en común. En tiempos del continente denominado Gondwana, estos territorios fueron uno. América del Sur y África se separaron, permitiendo la aparición del Océano Atlántico. Al mismo tiempo, lo que hoy es nuestro territorio continuó su formación y en este proceso el vulcanismo hizo su aporte. En tiempos muy recientes, una generación de investigadoras e investigadores impulsó un proceso de conocimiento profundo y detallado de superficie, suelo y subsuelo. La geología nos está narrando la historia de un país que parece cambiar ante nuestros ojos. Hoy les presentamos los volcanes de Salto. ¿Qué tal? Saludamos a la doctora Rosana Mucio, profesora adjunta del Instituto de Ciencias Geológicas de Facultad de Ciencias, investigadora de Pedesiva Geociencias también. Bienvenida, Rosana. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ti por acompañarnos. Y no deja de ser, suena extraño y todo siempre hay que traerlo a escala de Uruguay, pero no dejan de ser eso, ¿no? Recientemente identificados cerros que ahora sabemos que son volcanes. Sí, exactamente. En realidad, volcanes en sentido estricto, como conocemos los volcanes activos en la actualidad en zonas de cordillera, por ejemplo, no lo son. Son más bien conductos volcánicos, que no es lo mismo que un aparato volcánico. Correcto. ¿Ok? Y sí, fue un hallazgo reciente. Nosotros veníamos estudiando los derrames basálticos de toda la región noroeste del Uruguay, que como tú bien decías, son producto de esa fragmentación continental de lo que fue ese continente de Gondwana, que ocurrió esa fragmentación hace unos 200 millones de años aproximadamente, cuando comenzó a formarse el Océano Atlántico Sur. Y estudiando esos basaltos, que la mayoría conoce, ocupan buena parte del noroeste del Uruguay, teníamos referencia ya a partir de otro colega, Matías Soto, que había hecho referencia a esos cerros con características particulares porque se destacaban en el relieve basáltico y en principio él los atribuyó a parte del mismo evento volcánico que ese magmatismo databa de 130 millones de años y era hasta ahora el evento más joven que nosotros teníamos a nivel de volcanismo. Y bueno, al hacer un poco la aproximación y el estudio a través de datos químicos y fundamentalmente de geocronología, es que estamos ahora con un hallazgo reciente de un magma muy particular, completamente diferente a las rocas anteriores y a su vez con una edad relativamente joven que anda entre los 60 a 50 millones de años, que con esa edad, digamos, la configuración, incluso la implicancia geodinámica que eso tiene, también cambia, dado que la configuración continental para esa época era muy similar a la que tenemos actual, la distribución
de las masas continentales y también de los océanos. Una parte de este trabajo tiene que ver con una capacitación de posgrado de la estudiante Lucía Olivera, quien ella es licenciada en Geología, y si te parece la vamos a sumar. Perfecto. A través de la plataforma Zoom. Lucía, estudiante de maestría en Predictiva Geociencias, ¿estás por ahí? Buenas noches. Estoy por aquí, sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y sí, como decía Rosana, bueno, en el marco de la tesis de maestría en Predictiva Geociencias y también en el proyecto ANI, a su vez, bueno, siendo avalada por una beca de posgrado, me encuentro estudiando lo que es el vulcanismo más reciente del Uruguay, y bueno, con más reciente, como mencionaba Rosana, fue de hace unos 50, 60 millones de años, teniendo en cuenta que, bueno, la última actividad volcánica para esa región fue de hace 130 millones de años, como mencionaba Rosana. Claro, ahí está bueno este dato, Lucía. Hay un salto importante. Acá estamos acortando en una porción de tiempo muy grande, ¿no?, la actividad volcánica en una zona que creíamos que se había estabilizado prácticamente al separarse los continentes. Exactamente. Históricamente, para la región norte del país, lo que se tenía reconocido es un vulcanismo basáltico con una edad de 132 millones de años. Por eso lo llamativo de la edad de estas rocas que nos encontramos estudiando. Mira, te voy a hacer una pregunta poco científica, pero terminás tu carrera de grado, decidís, bueno, tomar el camino de la investigación y de golpe aparece un hallazgo de este tipo. ¿Cuál es la sensación? ¿Con qué se enfrenta uno cuando está haciendo sus primeras herramientas en territorio y dice, bueno, mira, vengo a participar de una página nueva en la historia geológica de Uruguay? Bueno, es algo fascinante primero que nada, y después también desafiante, ¿no? Porque al ser rocas relativamente raras, uno tiene que, bueno, hacer un poco más de énfasis en artículos que otras personas realizaron. Igual, de todas maneras, hay antecedentes en Brasil, en Paraguay, de este tipo de rocas. Pero es desafiante, pero totalmente fascinante, de nuevo. ¿Qué tenés que encontrar? ¿Qué es lo que encontraron ustedes que hizo que, bueno, cambiara de ser un cerro a ser, bueno, un volcán extinguido, un conducto volcánico? ¿Cuáles son esos minerales? ¿Cuáles son las pistas que les van contando esa historia? Claro, teniendo en cuenta las estructuras que nosotros encontramos en estos cerritos que forman columnas, se les llama disyunción columnar. Este tipo en realidad de estructura se genera con un enfriamiento relativamente no tan rápido como las lavas que suelen aparecer en el común de la región. Entonces aquí estimamos que estas deberían de tener, bueno, un enfriamiento un poco más lento. Entonces, bueno, la hipótesis es de que son conductos de magma que quedaron emplazados a niveles someros de lo que es la corteza terrestre y que por, bueno, los millones y millones de años, por efectos del viento, del agua, sufrieron lo que conocemos nosotros como la erosión diferencial. Y allí, como estas rocas son más resistentes a las rocas que las rodean, generaron esa topografía positiva que, bueno, en otras palabras, son cerros. Está bien. Estamos hablando, no dijimos sus nombres, o por lo menos la manera con la que fueron denominados por los lugareños, ¿no? Cerro Bonito, Cerro Picasso y Cerro de la Virgen, ¿no? Exactamente, esos tres cerritos que aparecen allí, alrededor de la localidad de Pepe Núñez. Y bueno, fueron anteriormente, como decía Rosana, visitados por otros colegas, y fue posteriormente caracterizado en mi trabajo final de grado como rocas ultramáficas alcalinas, para ponernos un poco más científicos, que bueno, de nuevo, quiere decir algo raro en la región. Está bien. Lucía, ¿tenés fecha ya? ¿Cuál es tu expectativa para presentar en definitiva esta tesis y, bueno, dar el paso hacia la maestría? Bueno, mi tesis de grado en realidad fue defendida en el 2019 y ahora en la tesis de maestría, que es donde estamos profundizando un poco más y hallando otros posibles cuerpos y analizando más en profundidad, ya que es algo inédito,
La tesis de maestría se estaría defendiendo el año que viene, a mediados del año que viene, si todo va bien. Bueno, por lo visto debería ir bien, así que excelente. Lucía Olivera, muchísimas gracias por participar de Sobre Ciencia, por contarnos tu parte en esta investigación y bueno, éxitos en esta carrera que no sé por qué se me ocurre que tendrá en la maestría un escalón hacia el doctorado, ¿no? Exactamente, eso espero. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Lucía, buenas noches. Rosana, más allá de lo que implica, ¿no?, trabajar en territorio y todo, la formación de nuevos recursos humanos, de nuevos científicos es también divino, ¿no? Sí, fundamental, digamos, en el equipo somos 5, tenemos un estudiante haciendo trabajo de grado vinculado a lo que son los procesos de interacción de las lavas con los sedimentos de la cuenca. Lucía, que está ahora terminando la maestría, y bueno, trabajo para seguir formando gente y recursos, siempre hay, bienvenidos, porque además hay más de 40.000 kilómetros cuadrados de derrames volcánicos dentro de esa cuenca, o sea que hay para escarbar todavía bastante y seguir aportando conocimiento. Sabiendo que pasó esto, ¿no? Sí. Se determina, bueno, que en determinado periodo o hace tantos millones de años hubo derrames volcánicos. ¿Qué es lo que se puede suponer, y habrá que confirmarlo después con investigación, que puede haber debajo? Porque esto debe cambiar lo que uno interpreta que había en el subsuelo, en esa zona. En principio, claro, digamos, estos magmas, digamos, son producto de perturbaciones que surgen generalmente a instancias de movimientos que va teniendo la corteza, como para permitir que tanto las fracturas preexistentes que considerábamos estabilizadas una vez que cesó esa fragmentación continental, que hubiera sido una cuenca estable, hubo algo que permitió nuevamente profundizar esas fracturaciones o la compartimentación interna que haya tenido la cuenca, como para que, sumado a esas perturbaciones térmicas a nivel del manto, porque estamos hablando de magmas que se generan a gran profundidad, más de 80 a 100 kilómetros de profundidad, y que tienen un ascenso rapidísimo hacia la superficie, son prácticamente puros, no han sufrido contaminación a lo largo de ese pasaje por la corteza. Entonces, bueno, eso es un poco lo que estamos ahora buscando, ese marco o contexto geodinámico para poder cerrar un poco la historia. ¿Esto puede indicar que algún tipo de potencial, ya sea de minerales o en algún otro tipo de recursos en esa zona? Bueno, sí, los magmas alcalinos, como es en este caso desde el punto de vista químico, en general son portadores o suelen ser favorables para determinados tipos de mineralizaciones, niobio, itrio, tierras raras fundamentalmente, es decir, son todos elementos químicos que no son comunes a nivel de la corteza terrestre y que son más bien de ambiente de residencia a nivel del manto. Entonces, cuando suele haber estos magmas de carácter alcalino y de carácter subsaturado, como son estos, es decir, con muy bajo porcentaje de dióxido de silicio, suelen ser normalmente guías para potenciales, no digo yacimientos, porque sería mucha expectativa, pero como para poder profundizar hacia una posible prospección o de buscar otras rocas similares que lo sean. Te voy a repetir una pregunta que te hice en particular hace unos días. Sí. El nombre de Pepe Núñez como localidad lo conocimos hace ya un tiempo porque está asociado a lo que fue una prospección de recursos de hidrocarburos, Sí. en definitiva. ¿Tiene que ver que se hayan identificado estos volcanes apagados con que esa zona pueda haber sido, bueno, interesante en hidrocarburos? No, no necesariamente asociado con estos conductos, pero normalmente cuando tenemos grandes volúmenes de lavas, como es el caso de la unidad esta geológica Arapey, en donde estamos hablando de 40.000 kilómetros de derrames de lavas, a veces con gran espesor, eso genera obviamente una perturbación térmica en los sedimentos que están por debajo en la cuenca, porque estamos hablando de magmas de gran temperatura, de 1000 grados, y normalmente eso puede favorecer
maduración de materia orgánica que esté contenida en los sedimentos más profundos. Y bueno, si bien la parte petrolera y los estudios específicos que hayan hecho para haber elegido los pozos en esa sección, yo no lo manejo directamente, pero es muy posible que a partir de esos datos de análisis de materia orgánica, etcétera, haya sido favorable ese sector de la cuenca para haber hecho esa prospección en búsqueda de petróleo. Mencionaste más de una vez la superficie cubierta por lava. Sí. Es porque es mucho, ¿no? Es un área muy Es extensa. amplio, Sí. ocupa buena parte Sí. del noroeste del país. Sí, sí, sí. Y con gran potencia, sobre todo hacia el oeste, digamos, a nivel de lo que es el oeste de Salto, Paysandú, llegas a 1000 metros de basalto, más de 1000 metros de basalto. O sea que hubo una actividad sostenida, claro, y grande. ¿Tiene algo que ver seguramente, sea una pregunta obvia, con los fenómenos termales de la zona? Sí, obvio. Ajá. Obvio porque, digamos, el acuífero guaraní, digamos, que es la unidad geológica que contiene el agua, digamos, en esa zona, se encuentra por debajo de toda esa capa basáltica. Y por gradiente geotérmico, es decir, es el incremento de temperatura que nosotros tenemos a medida que vamos ganando profundidad, que es aproximadamente 30 grados por kilómetro o 1 grado cada 100 metros. Si tenemos en cuenta que los pozos termales se encuentran a 1400 Claro. metros de profundidad, ahí es que tenemos las aguas termales con 30 y pico de grados de temperatura. No es que sean termas volcánicas como suelen ser las termas andinas, que ahí es debido a la actividad geotérmica propia del volcán. Correcto. Digamos, a la temperatura que normalmente hay en las áreas volcánicas activas. ¿Tá? En este caso es porque simplemente el agua se encuentra a más de 1500 metros y por lo tanto sale caliente. Está bien. Me queda muy claro algo que mencionabas hace un rato, la necesidad de contar con más profesionales, con más gente capacitada, porque tenemos todo un territorio para descubrir y no sé cuándo nos contarán, bueno, mira, aquel otro cerrito resulta que también estaba asociado a algún otro episodio. Sí, ojalá que se siga sumando gente a la parte de estudios geológicos. Digamos, más allá del fondo académico, que es interesante porque nos permite hacer un montón de reconstrucciones paleogeográficas interesantes de lo que fueron otras instancias, digamos, en el pasado de lo que era este territorio antes de ser el Uruguay. Digamos, tiene potencial desde el punto de vista mineral, digamos, estos basaltos uno los ve así, al principio como rocas simplemente, pero se usan mucho, digamos, a nivel de obras de infraestructura, de ingeniería. Por lo tanto, continuar estudiando las diversas canteras, estudiar la petrología de los diferentes materiales, los minerales, aporta para los ingenieros, digamos, para el tipo de uso que le van a dar. No tenemos que olvidarnos también que está toda la zona de ágatas y amatistas, que está asociada a todos estos derrames volcánicos y que también estudiar las estructuras de los derrames sirve como guías prospectivas para quienes trabajan en eso, dado que las ágatas y amatistas no aparecen en cualquier lugar de las coladas de lava, sino en determinados sectores y por lo tanto ojalá que podamos seguir trabajando en el tema más adelante. Está bien, para la gente que anda, que vive o que transita, ¿no? Sobre Pueblo Quintana, Pepe Núñez, ahí entre Salto y Tacuarembó, bueno, esos 3 cerritos ahora tal vez hasta le den ganas de ponerles otro nombre. Exactamente, tienen otro significado. Exactamente. Rosana Mucio, muchísimas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia y bueno, cuando haya novedades serán bienvenidas, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos divulgar entonces toda esta parte de trabajos. Hasta pronto. No se vayan, una pausa y ya seguimos con Daniela Hirschfeld y con Alexandra Perrone.
Segundo segmento, segundo bloque de Sobre Ciencia esta noche y viene entretenida Alexandra, Daniela, Alexandra Perrone, Daniela Hirschfeld, ¿cómo les va? Bienvenidas. Hola, buenas noches. La gente nos ve más sonrientes que de costumbre porque veníamos ya de buen humor durante la tanda. Y la verdad que son temas muy entretenidos, importantes, ambos, totalmente disímiles, como decíamos en el arranque, ¿no? Del fuego al agua y del agua al ruido. Arrancamos por el agua, Alexandra. Arrancamos por el agua, pero también fuimos al mismo lugar con Daniela en esta oportunidad. Bueno, fuimos al Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, el INFIA, de Facultad de Ingeniería. Y hace unas cuantas semanas les contábamos del túnel del viento, bueno, este servicio que tiene la Facultad de Ingeniería a terceros justamente para lo que es la interacción del viento en la construcción de edificios o en espacios abiertos o con la agronomía, ¿no? Bueno, fuimos a conocer otro laboratorio. Este laboratorio es el Laboratorio de Pruebas Navales y Marítimas del INFIA. ¿Qué se hace aquí? Bueno, se hacen pruebas hidrodinámicas tanto de redes de pesca como de cascos de embarcaciones. ¿Sabés que de todas las veces que fui a Facultad de Ingeniería, el túnel de viento lo vi más de una vez, pero el canal de pruebas no lo vi nunca? No, está en otro edificio donde está el túnel del viento. Y bueno, en este laboratorio justamente también la Facultad de Ingeniería brinda este servicio a terceros, o sea, lo ha hecho con organismos públicos y también con privados, obviamente, del área naval y pesquera. Y bueno, acá lo que hacen es asesorar sobre la forma de los cascos de las embarcaciones. Y bueno, y hablamos con Jorge Freiría, él es ingeniero naval, es profesor adjunto del INFIA. Y bueno, él nos contaba detalles de cómo trabajan en este laboratorio y también detalles de la carrera de Ingeniería Naval, que nos decía que es una carrera que tiene una rápida y una alta inserción laboral. Mirá que bien, vemos la primera parte del informe entonces. La ingeniería naval es una rama de la ingeniería que básicamente pone su objetivo en el diseño de los buques de forma integral. O sea, desde las formas de los buques hasta los equipamientos que llevan. Acá en la Facultad de Ingeniería formamos a los ingenieros navales que van a ser los responsables en el futuro del diseño de los buques y también de su mantenimiento, de su equipamiento y control. Aquí en el laboratorio donde estamos ahora, que es el canal de pruebas de navales y marítimas, es un laboratorio hidrodinámico donde ensayamos redes de pesca y cascos de embarcaciones. Por lo general, los armadores que tienen interés en diseñar o mejorar sus diseños, lo que hacen es contactarnos para modelar y ensayar y medir las redes o los cascos que ellos diseñan. Estamos en contacto con la industria pesquera a través de los armadores pesqueros y a través de las empresas que diseñan y construyen redes, y estamos en contacto permanente y mucho más cercano con la industria naval en general y con los armadores que definen construir embarcaciones nuevas, en principio para hacer los ensayos de los cascos que han diseñado. La formación de los ingenieros navales se realiza completamente aquí en la facultad. Son cursos que son teóricos, pero que tienen una alta componente práctica y de laboratorio directamente asociado con los temas navales. Y tenemos el orgullo de decir que los egresados de la carrera tienen una alta inserción, no solo a nivel nacional, que podría ser por una cuestión circunstancial de mercado, sino una muy buena aceptación en el extranjero, lo cual habla bien de la carrera. La carrera de ingeniería naval es muy cercana a la ingeniería mecánica y alguna
algún egresado de ingeniería naval podría ingresar a trabajar en el área de la ingeniería industrial mecánica. Pero básicamente todos están trabajando en la ingeniería naval y no hay desocupación. Es más, tenemos problemas y hemos tenido problemas históricos de incorporar estudiantes en grados de inicio como ayudantes en las tareas del instituto, porque no teníamos candidatos, porque tienen una rápida inserción en épocas tempranas de la carrera. La carrera de ingeniería naval, al igual que todas las carreras de ingeniería, ahora tiene una duración de 5 años. Es lindo ver, ¿no?, los cascos, esos obviamente son reproducciones a escala, una escala perfecta, pero de un tamaño adecuado al canal, ¿no? Cómo se le van haciendo todas esas pruebas de navegación, de simulación del oleaje. Ahí está, y bueno, nos llevó también, Jorge nos llevó al astillero Montevideo, allí en el Cerro de Montevideo, también es Nitromar Sociedad Anónima, y porque nos quería mostrar una embarcación que fue uno de los últimos trabajos que se realizaron, justamente las pruebas del casco en este laboratorio del INFIA. Y bueno, nos contó también un poco la relación que tienen en el astillero, que varios barcos que se construyeron allí, bueno, y ya se construyeron pensando en hacer estas pruebas en el laboratorio del INFIA. Es una noticia en sí mismo, Alexandra, porque yo no sabía que teníamos astilleros que hacían el trabajo integral, ¿no? En que te podían construir por encargo embarcaciones desde cero en Uruguay. Y encima, bueno, con todo el aporte de conocimiento y de ensayo de la infraestructura de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Claro, y bueno, ahí Jorge nos cuenta en el próximo tape justamente las características de este barco, y también nos cuenta justamente esta relación, que si bien no es que trabajen en conjunto, o sea, no es que los ingenieros del INFIA estén siguiendo en el seguimiento de la construcción del barco, pero sí esta especie de trabajo complementario que tienen. ¿Tiene nombre el barco? Excelsior. Mirá, lindo nombre, muy bien. A ver el Excelsior, vamos con eso. Estamos en el astillero Montevideo. A mis espaldas van a poder ver el buque Excelsior, que es una embarcación que se ha estado construyendo en el último año y poquito, un poco demorado por el tema de la pandemia. Y esta embarcación justamente se vincula con nuestro trabajo en la Facultad de Ingeniería, en el laboratorio de experiencias hidrodinámicas, porque hicimos nuestro último trabajo de experimentación, de investigación, fue con un modelo de este buque para determinar las características de resistencia al avance de esta embarcación, a los efectos de determinar la potencia que debía ser instalada en el mismo. Las características de la embarcación, desde el punto de vista dimensional, tiene 25 metros de eslora, o sea, la extensión longitudinal son 25 metros, algo cercano a los 7 metros de manga o de ancho, 6,80. El rango de velocidades para el cual fue diseñado está entre 18 y 20 nudos, y a pesar de lo cual nosotros en el laboratorio el modelo lo ensayamos a una velocidad equivalente a 25 nudos, a los efectos de poder tener un mayor margen de maniobra, de trabajo del buque. Por suerte, la vinculación del astillero con el canal ha sido bastante permanente, en el sentido de que todas las embarcaciones que fueron construidas aquí, la primera de aluminio, que es la Capitán John, esta y otras barcazas, ya han sido pensadas para incluir los ensayos en el laboratorio de hidrodinámica dentro del marco del diseño y la construcción de las embarcaciones. Nació así una vinculación bastante constante entre el astillero y la Facultad de Ingeniería, que, como les decía, no son una única unidad, pero se complementan en ese trabajo tercerizado.
El Excelsior al agua. Sí, la botadura se realizó hace pocos días. Y bueno, nos contaba Jorge Freiría también que bueno, que la instalación que tienen en este laboratorio del INFIA es la única instalación adecuada para realizar este tipo de pruebas que hay en el país. No hay otro en todo Uruguay. Él nos decía eso. Mirá, no está bien, bárbaro. Muy bien, bueno, y del agua al ruido. Exacto. O al no ruido. Y todo lo que aparece, lo que sale de la Facultad de Ingeniería, Sí, ¿no? claro. Uno ve ese edificio tan imponente y no se imagina el túnel de viento, Sí, el el canal canal, sí. de los... ¿no? Y bueno, y Bueno, también vos ya una vez el nos llevaste estudio- a pasar a la azotea. Exacto. Que tampoco te imaginas. Así Mirá, que ahí adentro y arriba Mira, el todo. domingo estuve en el Parque Rodó y miraba para la azotea y no veía los sensores. Se ve que Exacto. están del otro lado. ¿Se acuerdan que los sensores medían la contaminación, las partículas Esa, que las hay en el partículas aire en la que atmósfera, venían claro. de la atmósfera? Está bien. Ahora hablamos de polución sonora. Exacto, ahora vamos a hablar de polución sonora, vamos a hablar de otra cuestión que surgió, otra investigación científica que surgió un poco gracias a la pandemia, ¿no? Si bien eran proyectos que ya venían en desarrollo, pero la pandemia dio la oportunidad para estudiar el no ruido, como decías vos, ¿no? Cómo la contaminación sonora o el nivel sonoro, en este caso del 18 de julio, se modificó debido a la pandemia. ¿Quiénes estaban investigando esto? Bueno, también en el INFIA, en el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, hay un grupo que estudia la contaminación acústica. Y bueno, junto con la Intendencia estaban monitoreando los micrófonos que habitualmente la Intendencia tiene a lo largo de la avenida principal para monitorear el nivel de ruido de la ciudad. Pero vino la pandemia, el quédate en casa y 18 de julio cambió. Entonces, bueno, sobre eso fuimos a hablar con Pablo Gianoli, que es profesor del Departamento de Ingeniería Ambiental del INFIA, y nos contó en primera parte del tape de qué trata esta investigación y por qué lo hicieron. ¿La vemos o la escuchamos? Las dos cosas. Ah, Con ese propósito que tiene tendencia de lo que son las ciudades inteligentes, se instalaron una serie de micrófonos a lo largo de la avenida 18 de julio y nos pidió a nosotros que contactáramos con nuestros equipos, que son equipos de alta calidad, que veamos el comportamiento de sus registros, ¿no? Entonces, claro, nos facilitaron los datos, al Departamento de Ingeniería Ambiental nos facilitó los datos para hacer un análisis aparte de esa comparación con nuestros equipos. Y bueno, en base a esa comparación con nuestros equipos, el estudio se basó en ver el comportamiento durante la pandemia de la movilidad del tránsito volcados a lo que son los niveles de presión sonora. Tenemos datos desde julio de 2019, cuando se instalaron cuando la Intendencia instaló estos sensores, hasta 2021. Entonces tenemos una serie de datos amplia, interesante, un volumen de datos interesante. Teníamos tantos volúmenes de datos de niveles de presión sonora que hicimos un análisis de algunos días, de algunos meses, antes de pandemia, durante pandemia. Un poco el objetivo que teníamos nosotros en este estudio es mostrar un poco lo que fue el cambio de movilidad en la ciudad, en la avenida principal del departamento, de la capital, y mostrar también el impacto del ruido vehicular que tiene, no solo para la gente que vive ahí, sino para los transeúntes y para los comerciantes. El Departamento de Ingeniería Ambiental tiene varias ramas de trabajo. Se trabajan lo que son residuos sólidos, contaminación de aire, contaminación de aguas, de cuerpos de agua, todo lo que son análisis de cuerpos de agua, y otra rama importante en lo que es la parte de contaminación acústica. Y bueno, que nosotros venimos analizando no solo el comportamiento sonoro de la ciudad, sino que el impacto de industrias, problemas de vecinos,
o mismo comercios instalados en lo que es lugares residenciales y cómo impactan acústicamente en esas viviendas. Esto es como un partido, ¿no? Esta es la previa y ahora vienen los resultados. Exacto, esta disponibilidad de datos que tenía la facultad obviamente era una gran herramienta para aplicarlo a la investigación. Y en este caso, bueno, ahora en la siguiente parte del informe Pablo nos va a contar, bueno, qué hicieron con estos datos, ¿no? ¿Por qué tomaron determinadas fechas para comparar un año 2019 con otro, 2020, y qué significaban esas diferencias? Acordémonos que, bueno, 18 de julio tiene momentos de mayor tránsito en la mañana, en la tardecita, y también tiene zonas más transitadas que otras. Exacto. Y particularmente lo que ellos estudiaron fue el punto frente a la explanada de la Intendencia. Ahí donde veíamos las imágenes que armaban el micrófono, digamos, en 18 de Ejido. Eso mismo. Bueno, nos va a explicar, Pablo, qué fue lo que encontraron y qué los sorprendió o no. Excelente. Bueno, ahí vamos. Una vez recolectados los datos, decidimos quedarnos con 3 meses para analizar, que nos parecía interesante. Nos quedamos antes de la pandemia, con diciembre, previo a la pandemia, y nos quedamos con diciembre de 2020, también, de nuevo, fechas particulares, pero durante la pandemia. Y seleccionamos el mes de marzo de 2020, cuando se genera el inicio de la emergencia sanitaria. Comparamos diciembre de 2019 con diciembre de 2020. Elegimos primero los sábados, que creemos que los sábados es un día de mucha movilidad, un día laborable, donde la gente va a hacer compras normalmente a los comercios. Elegimos el punto de la explanada, que es uno de los puntos donde están uno de los sensores y donde instalamos nuestros equipos, porque también es un punto crítico y un punto con mucha movilidad. Estamos hablando de que pasan entre 1.500 y 2.000 vehículos por hora en ese punto. A la hora de comparar diciembre de 2019 con diciembre de 2020, encontramos que los niveles de presión sonora, por ese descenso de movilidad, descendieron. Estamos hablando de unos 8 a 10 decibeles, que realmente es mucha energía. Habitualmente, en este punto, en la explanada de la Intendencia, los niveles rondan en los 70 decibeles, 72, 73 decibeles, para una medición de 24 horas. Y durante la pandemia bajó a 65 decibeles, dependiendo del sábado analizado. El día analizado de ese 24 horas, vimos ese descenso de más o menos 8 decibeles, 5 a 8 decibeles, comparando diciembre con diciembre, diciembre de 2019 con diciembre de 2020. Uno de los meses que analizamos también fue marzo 2020, que fue sumamente interesante porque se da todo ese inicio de la pandemia, el inicio de la emergencia sanitaria. Y encontramos que la primera semana de marzo, una semana habitual de inicio de clases, con mucho movimiento en la ciudad, donde se da el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y la marcha, encontramos un pico también de 80 y pico decibeles, 90 decibeles a las 5 o 6 de la tarde, donde comienza el movimiento. Luego sí nos fuimos a analizar un poco lo que es el 13 y 14 de marzo, cuando se decreta la emergencia sanitaria, y nos encontramos un comportamiento bastante particular comparándolo con los demás días, donde coincide un poco con el movimiento de la gente en salir a comprar a los comercios, a los supermercados, porque claro, no se sabía lo que iba a pasar. Luego de ese 13-14 de marzo, la ciudad entra en ese estado durmiente que nosotros comentamos en el trabajo, y se ve claramente cómo los niveles empiezan a descender y obteniendo los niveles que les comentaba de hasta 8 o 10 decibeles comparado con mediciones antes de la pandemia.
Bueno, vimos que esta disminución se dio efectivamente por ese descenso de movilidad y un poco llegando al objetivo de este primer trabajo de demostrar que el impacto que tiene el tránsito en la ciudad. Bueno, está claro que, por un lado, como decías vos, Daniela, hay una cantidad de datos importantes para seguir profundizando, pero bueno, hay una relación muy clara, ¿no?, entre la presión acústica, la polución sonora y el movimiento de la ciudad. Por supuesto, Sí. y dentro de los resultados, obviamente, lo que nos sorprende es la baja del nivel sonoro. El quédate en casa, por supuesto, tuvo una repercusión en eso, pero lo interesante, un poco yendo por lo que tú decís, es cómo una medición habitual quizás de un organismo de gobierno vinculado con la investigación científica puede ayudar a generar políticas, por ejemplo, sanitarias que mejoren la salud auditiva de la población, ¿no? O sea, es como una cosa lleva a la otra. Y sabés que no quiero hablar de memoria y seguramente me equivocaría en la cifra, pero hay un umbral de todo. O sea, por algo se habla de polución sonora. Es un fenómeno que afecta a la salud pública y hay un umbral de tolerancia. Y me da la impresión de que no todos los datos están por debajo de ese umbral. La Organización Mundial de la Salud estima que después de 65 decibeles genera daño auditivo. Obviamente. Esa memoria, bien. No siempre, no siempre. Pero esta vez, entonces, por supuesto, no es puntual, sino que tiene que ser durante un tiempo y repetitivo y determinadas frecuencias. Pero, bueno, estamos expuestos todo el tiempo, sobre todo a la gente que vive. Que vivimos cerca del centro de Montevideo, ¿no? Exacto. Está bien. Bueno, Daniela, Alexandra, gracias. Hasta el martes que viene. Hasta la semana que viene. Ya volvemos enseguida aquí a Sobre Ciencia con lo que nos queda. Vamos a hablar de cine, documental y una historia que todos conocemos, pero contada de una manera muy sensible. ¿Qué pasa cuando la ciencia es una pasión? ¿Qué pasa cuando aplicar tecnología, investigar, desarrollar y en definitiva plasmar en algo, una creación, algo que tenga conocimiento científico y todo un entrenamiento, se transforma más allá de una tarea, más allá de un hobby, en algo que puede ser apasionante? Bueno, eso pasó y pasa en Uruguay, no desde hace mucho, no desde hace tanto tiempo, tal vez nos podamos remontar a unos 10 años atrás, pero en definitiva es lo que quiere mostrar esta película, este documental que va a estrenarse pronto, que va a estrenarse en noviembre en el circuito comercial de Montevideo, que va a tener un preestreno en los próximos días. Estamos hablando de Soñar Robots, historias que tienen que ver con cosas que todos hemos escuchado en algún informativo, hemos visto en algún diario, oído en alguna radio, pero que hay que mirarlas de cerca para entenderlas un poco más. Soñar Robots es el documental. Pablo Casacuberta es su director, está en comunicación a través de Zoom con nosotros. Pablo, bienvenido a Sobre Ciencia, buenas noches. No te estamos oyendo bien, a ver, tenemos... Gracias por recibirme. ¿Me oyen? Ahora sí, perfectamente, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ya de por sí el nombre tiene como un guiño, ¿no? A mí me hizo pensar rápidamente en Asimov, en Bradbury, y yo creo que hay toda una búsqueda, ¿no?, de contar cosas que pasan en Uruguay, pero también con esa tradición, ¿no? Sí, yo pienso que es oportuno el uso de la palabra tradición, porque justamente una de las intenciones de la película es mostrarte una imagen del Uruguay que no es la que tenés más asimilada a la tradición, y sin embargo es muy representativa de procesos que están ocurriendo en el país. Es decir, en general cuando uno piensa en Uruguay no piensa en robots, pero la proporción de robots destinados al aprendizaje infantil, juvenil y adolescente en Uruguay es altísima en relación a su demografía. Es un elemento que nos constituye, pero que todavía no terminó de formar parte en el imaginario del público de lo que es su identidad. Por eso a nosotros nos gusta que cuando la gente ve la película se reconoce muchísimo en lo que la película dice, pero al mismo tiempo encuentra muy bienvenido el hecho de que le muestran a Uruguay
que hasta ahora no se ha mostrado en este nivel de detalle y de emoción. Claro, y ahí me parece, Pablo, en esto un componente geográfico, ¿no? Porque estás hablando de un fenómeno que por razones que no sé si ustedes exploran, pero que son reales, pasa más afuera de Montevideo que adentro. Sí, bueno, una de las cosas interesantes de la película es que así como desarticula estereotipos sobre lo que es lo latinoamericano o lo uruguayo, también desarticula estereotipos acerca de cómo es la vida rural, cómo son los pobladores de la vida rural. Acá ves adolescentes de 12 a 17 años, algunos de los cuales hablan de temas tan complejos como la mecánica cuántica o el futuro del trabajo, o temas que uno pensaría que son, en el estereotipo habitual uno pensaría que son temas clásicamente urbanos, y no, para nada. Se trata de adolescentes que tienen una mirada muy estructurada de su lugar en el mundo y una mirada sobre lo que es el futuro, y tienen realmente mucho para aportar a los adultos. Una de las cosas que a mí más me impacta de la película es lo mucho que moviliza a los adultos. No solo los que tienen hijos y quieren que la vean, sino aquellos que se preguntan, bueno, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy yendo para un lado adecuado? Es una película en cierta medida acerca del presente, pero tiene mucho que ver con el futuro que queremos. Claro. Pablo, ¿hay lugares del interior, pueblos o pequeñas ciudades que hoy tienen pasión por lo que sus jóvenes están haciendo en la robótica? Sí, absolutamente. Una de las cosas más movilizadoras de la película es ver el impacto que tienen estos chiquilines en sus pueblos, el orgullo que generan en sus localidades y el hecho de que en buena medida la película te pone sobre el tapete una nueva concepción de lo que es un crack. Es decir, alguien venerado por su entorno, considerado valioso, considerado una fuente de orgullo para los que lo rodean. Una de las cosas que vemos justamente es cómo en estas localidades el impacto anímico, el impacto que tiene en la construcción colectiva del sentido es enorme, y en cierta medida también es una idea que le pasa el trapo un poco al criterio metropolitano, ¿no? ¿Cómo fue la génesis de esto, Pablo? ¿A dónde nace la idea de dejar todo esto en una película? Bueno, uno ha visto de forma aislada y desarticulada miles de noticias en diarios que dicen jóvenes uruguayos ganan un premio de la NASA, jóvenes uruguayos, y uno al principio en forma un poco inocente lo ve como un proceso desarticulado. Después te das cuenta que son todos procesos vinculados a la gestión muy comprometida de docentes y al hecho de que hay una adopción temprana de tecnologías en Uruguay vinculada al Plan Ceibal enorme en términos de su peso demográfico. Entonces, yo lo que sentí es que era una parte de nuestra identidad que no estaba explorada y no estaba patrimonializada. No habíamos aprendido a decir, bueno, eso nos caracteriza. Entonces, justamente cuando al cabo de 10 años del Plan Ceibal me pareció que era importante de alguna manera pasar raya y decir, bueno, ¿qué niños se generaron con estos planes? ¿Qué clase de impacto ha tenido en las vidas concretas de niños y en su manera de pensar y en la manera en que se relacionan con su realidad? Está bien. Pablo, esto va a circuito comercial ahora en noviembre, ¿no? Sí, el 4 de noviembre estrena en varias salas. Es una parada importante porque estamos saliendo con toda la fuerza en circuito comercial y circuito cultural al mismo tiempo. Nos parece que es una película que es importante verla desde el punto de vista también de la relación entre hijos y padres. Es una película que le dice mucho a la contemporaneidad. Realmente invita a levantar la mirada del celular, darse cuenta que hay un universo complejo donde uno puede aportar mucho teniendo 12 años, 13 años. Sí. En ese sentido, es un generador de diálogo entre hijos y padres muy poderoso. Y nos amiga un poco con esa tecnología, ¿no? Que generalmente es vista, bueno, como un ocio poco útil o poco constructivo, y cómo tiene también esta otra cara, ¿no? De la misma moneda. Es que en realidad es la vía de acceso. Una de las cosas que te muestra la película es cómo es una vía de acceso a la biología, a la matemática, a la física. Es decir, ves chiquilines a los cuales su trabajo analítico, en una dinámica de experimentación y ensayo y error, los prepara para resolver un enorme espectro de problemas que no tienen nada que ver con la robótica. De hecho, te diría que no es una película sobre robots, es una película sobre soñar, levantar la mirada, pensar cosas colectivamente, construir sentido en grupo. Es mucho más humana que robótica.
Esa es la historia, ese es el cuento. Y todos quienes alguna vez conversamos con algunos de estos chicos, y voy a sumar, digamos, si bien la película narra a quienes trabajan en los talleres de robótica, hay todo un movimiento también vinculado a los clubes de ciencia, que es un camino paralelo. Y hablar con estos chiquilines nos abre generalmente los ojos primero, los sentimientos, y en definitiva, como decís vos, ¿no? Es más que soñar algo concreto, un robot o un desarrollo tecnológico, es soñar con un modelo de país que no lo estamos viendo, ¿no? Y está ahí. En realidad, te voy a corregir, es un modelo de país que lo estamos viendo. Una cosa interesante para mí es justamente entender la demografía que tienen estos procesos. En Uruguay hay más de 5.000 kits de robótica repartidos en innumerables localidades. Entonces, justamente una de las cosas que emocionantes de la película es ver cómo procesos enormes logran continuidad, logran una mirada que trasciende lo político, trasciende lo partidario y que en alguna medida se comprueba en la calidad del pensamiento de estos chiquilines. No necesitas, digamos, un direccionamiento directamente político o filosófico. La sola experiencia de lo que estos chiquilines te dicen, mira, es por acá. Entonces, eso para mí es interesante. Es decir, la medida en que esto concita una mirada que trasciende lo circunstancial, trasciende este minuto histórico y en cierta medida te das cuenta de la continuidad de un proceso educativo y su importancia. Pablo Casacuberta, director de Soñar Robots, te despedimos, nos vamos a ir, cerramos el programa con el tráiler de la película y la invitación a cuando se estrene a partir del 4 de noviembre en los circuitos comerciales de Montevideo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, muchas gracias a ustedes y como dijimos, cerramos sobre ciencia aquí y los esperamos, por supuesto, en TV Ciudad la semana próxima. Estoy buscando las palabras para... Desde que nací, viví en el campo mismo. Y me crié solo, como quien dice, revolcándome en el barro. Ayudaba a mis abuelos en la quinta, a regar, ayudaba con los bueyes, ayudaba a deschalar. No hay mucha cosa que podamos hacer, es un pueblo donde vos tenés que de alguna manera comprender lo que ya está hecho y aprender a construir nuevas cosas. Te soy sincera, yo en la escuela no era muy buena. Yo estudiaba lo justo y necesario con tal de pasar y listo. Nunca en mi vida iba a aprender lo que son variables matemáticas. Comencé a participar de competencias de robótica. No somos una pequeña parte del mundo que no sabe nada. Tenés un robot que en realidad cuando te lo dan no hace nada, pero a medida que le vas adicionando piezas, él va de alguna manera cobrando vida. Es algo que me pongo a pensar y es como, wow. Un robot en Uruguay, mirá qué cosa rara, nunca pasa eso acá. Yo vivo a 16 kilómetros de Míguez. Mucha gente puede pensar, mirá ese chico, cómo va del campo. En realidad, yo he llegado a la conclusión de que nací en un lugar ideal. Cuando llegamos fue salir de la camioneta y ver todas las banderas y ni bien miré todo lo que estaba pasando me puse a llorar porque era muy emocionante para mí, muy emocionante. ¡Es muy fácil! ¡Puedes hacerlo! Me acuerdo hasta el día de hoy de las expresiones de nosotros. Estábamos llorando. De dónde salíamos y en dónde estábamos. No nos dábamos cuenta de lo que realmente estábamos haciendo. Estamos trabajando en un salón, pero no solo por una competencia, sino para mejorarnos a nosotros mismos. ¡3, 2, 1! ¿Vieron que era maravilloso?